Ya lo deben tener en pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Romina? Ujú. Bien. A ver, entonces, escúchenme. La función de digestión está relacionada o asociada con un término particular. Es decir, ¿a qué me refiero? Primero, qué nutrición es la que está involucrada con este proceso de digestión? ¿Es la nutrición autótrofa o heterótrofa? ¿Autótrofa o heterótrofa? ¿Cuál de ellas? Heterótrofa, ¿cierto? Así es, perfecto, Matías. Muy bien, genial. Bien, para todos los demás, perfecto. Ahora una consulta. ¿Qué tipo de heterotrofia es la que está asociada a la digestión? ¿Parásito, saprófago, holozoico? ¿Cuál de los tres? Repito, holozoico, saprófago, parásito. ¿Cuál de los tres? Holozoico. Perfecto, Matías. Genial. Vamos diferenciando los tres, ¿parece? Cosa que de pronto los que no lo tenían claro, los que no lo recuerdan, pues puedan asociarlo. Hablamos nosotros de saprófago. Ojo, recuerden estos términos, ¿no? Recuerden, ¿eh? Recuerden, por favor. Hablamos de saprófago, ¿ya? Saprófago. Saprófago. Cuando nos referimos a quién? Aquel que se alimenta, ojo, aquel que se alimenta de materia orgánica, pero que la absorbe directamente del exterior. ¿De acuerdo? Saprófago es aquel que se alimenta de materia orgánica, obviamente, pero absorbiendo los nutrientes de manera directa, ¿de acuerdo? Absorbe los nutrientes directamente desde el exterior, ¿ya? Los absorbe directamente a través de su superficie, etcétera, ¿no? Eh, pero, recuerden, absorbe directamente los nutrientes, ¿ya? Los nutrientes. Por eso es que el saprófago va a necesitar estar siempre en contacto o en medio, ¿no?, de estos lugares donde pueda encontrar los nutrientes que necesita, ¿no? Esa es la dependencia del holozoico, ¿ya? El parásito es aquel que resuelve el problema de una manera más sencilla. El parásito es aquel que toma los nutrientes, ¿de acuerdo? Toma los nutrientes directamente, pero de otro organismo. Toma los nutrientes directamente, pero de otro organismo. Es decir, vive a expensas de otro organismo. ¿Me dejo entender? Vive a expensas de otro organismo. Ahora, nos queda entonces por detallar el caso holozoico, ¿no? Holozoico. Entonces, holozoicos son aquellos, ¿no es cierto? Holozoicos son aquellos que, bueno, ojo, mire estos términos, ¿no? Mire estos términos. Holozoico es aquel que va a introducir alimento, ¿de acuerdo? Va a capturar alimento, a partir del cual va a obtener los nutrientes que necesita, ¿de acuerdo? Ojo, ahí viene, repito nuevamente, esta asociación. ¿Listo? Recuerden, por favor, holozoico es el que ingiere el alimento para luego, a partir de él, obtener los nutrientes. Ojo, ojo, repito, captura alimento, lo introduce, ¿de acuerdo? Lo introduce
a su organismo y dentro de él se va a encargar de degradarlo, descomponerlo, reducirlo hasta sus mínimas expresiones. Es decir, se va a encargar de digerirlo, de digerirlo. Repito, holozoico es aquel que captura alimento del entorno, es decir, el alimento es un agregado, ¿no?, supramolecular, es una mezcla de diferentes sustancias, las introduce el alimento a su organismo y dentro de él se encarga de reducirlo, desmenuzarlo, ¿no?, hasta su mínima expresión. Repito, el alimento dentro, en su interior, es degradado, es disminuido, reducido hasta su mínima expresión, es digerido. Y luego, entonces, absorbe los nutrientes, ¿de acuerdo? Absorbe los nutrientes que necesita y los desechos los expulsa. ¿Me dejo entender? Ese es el holozoico. Si se dan cuenta, el saprófago absorbió los nutrientes directamente. El parásito, pues de otro organismo. Pero el holozoico es el que ha capturado alimento. Alimento. Lo ha desmenuzado, lo ha descompuesto, lo ha digerido, absorbe los nutrientes y luego expulsa los desechos, es decir, la parte del alimento que no le es útil. ¿Me dejo entender? ¿Listo? Entonces, ahí encaja la digestión. ¿De acuerdo? Ya, Matías, cuando nosotros hablamos de detritívoro es porque estamos haciendo una clasificación, ¿no es cierto? Estamos haciendo una clasificación del tipo de alimento que va a ingerir. ¿Ya? El detritívoro es holozoico. ¿De acuerdo? El detritívoro es holozoico. Introduce alimentos, solo que el alimento que introduce es materia orgánica muerta. Materia orgánica muerta. ¿De acuerdo? O en descomposición. Ese es un detritívoro. El saprófago, ¿ya? El saprófago es el que, escúchenme, el saprófago no introduce alimento. El saprófago absorbe nutrientes directamente. Ajá, a ver, entonces, por favor, les digo entonces algunos ejemplos que justo nos están pidiendo. Miren ustedes, primero, el caso de un parásito. Un parásito, por ejemplo, eh, ¿como quién? Digamos, un parásito podría ser una triquina, ¿no es cierto? Que es un gusanito que vive dentro de diferentes tejidos nuestros, se puede alojar en varios tejidos y absorbe los nutrientes directamente, claro, de su entorno. Pero ese entorno resulta que es, pues, el interior de otro organismo, ¿no? Entonces, por eso marcamos la diferencia, porque este señor no ingiere directamente alimento, sino que ya más bien se dedica a absorber nutrientes, ¿no? Es un parásito porque los toma a partir de otro organismo, de otro ser vivo. Esa es la única diferencia. Claro, los piojos, pulgas, ¿no es cierto? Y algunos otros seres vivos pueden comportarse de manera parásita, ¿no? Entonces, el parásito en realidad, escúchenme, el parásito en realidad puede ser un saprófago, ¿no es cierto? O puede ser un holozoico, cualquiera de los dos, pero lo consideramos aparte porque toma, ¿de acuerdo? Toma los alimentos a partir, o sus nutrientes, a partir de otro organismo, ¿de acuerdo? A partir de otro organismo. Por eso nada más lo llamamos parásito, ¿no? A partir de otro ser vivo. Ahora, el caso de los saprófagos, recuerden, no toman, no ingieren alimento. Lo que ellos hacen es absorber nutrientes. ¿Como quiénes? La mayoría de las bacterias son saprófagas. La mayoría de las bacterias son saprófagas. Es decir, tienen que estar ubicadas, ¿no?, en regiones, en lugares donde pueden absorber los nutrientes directamente. Por eso es que ellos están desplazándose siempre
en busca de zonas donde encuentren nutrientes. ¿De acuerdo? Nutrientes. Ahora, el caso particular, entonces, por eso les decía, el caso holozoico es diferente que el saprófago, porque el saprófago va en busca, ¿no?, de las zonas donde encuentra nutrientes para absorber estos nutrientes directamente. Hay un caso muy curioso en este de saprófagos, los hongos. Porque miren, los hongos no son holozoicos, o sea, no tienen un tubo digestivo, ¿no? No tienen un tubo digestivo ni tienen forma de cómo ingerir alimento para degradarlo, ¿no es cierto?, para reducirlo hasta su mínima expresión. No, 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 no. Los hongos son saprófagos. De pronto algunos son parásitos, sí, algunos. Pero la gran mayoría de hongos son saprófagos. Entonces, ¿estos señores qué hacen? Están ubicados en zonas donde encuentran nutrientes. Y si de pronto están ubicados en algunas zonas donde los nutrientes no están disponibles de manera directa, lo que hacen ellos es secretar, vertir enzimas, enzimas digestivas, ¿eh? O sea, las secretan al exterior. Y estas enzimas se encargan de degradar, de desmenuzar este alimento hasta el nivel que para ellos ya puedan absorber los nutrientes. Entonces, hay hongos que sí hacen digestiones, pero extracelulares, o sea, fuera de su propia estructura. Consiguen entonces, repito, consiguen entonces eh, poder secretar enzimas. Estas enzimas hacen una reducción, una descomposición del alimento y luego, obtenidos los nutrientes fuera de ellos, absorben entonces ya directamente los nutrientes, porque nunca dejaron de ser saprófagos. ¿Me dejo entender? Entonces, es curioso porque hay hongos que dicen, tiene digestión extracelular. Ya, pero su nutrición es saprófaga, no es holozoica. Holozoico es el que introduce alimento y hace esta descomposición o degradación del alimento o digestión del alimento dentro suyo. Algunos, como la imagen que tenemos aquí de fondo, algunos, miren, han construido todo un tubo digestivo por el cual en un extremo introducen el alimento, recorre el alimento todo este tubo digestivo con el proceso de, o con el propósito de degradarlo, como dijimos, descomponerlo, absorber nutrientes y eliminar finalmente desechos. ¿De acuerdo? Entonces, está clara la diferencia ya entre holozoico, saprófago y parásito, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Ariana, ¿qué es lo que no ha quedado claro? Por favor. Parásito es aquel que va a absorber nutrientes o tomar alimento, pero a partir de otro organismo, de otro ser vivo. No los obtiene del medio, del entorno. ¿De acuerdo? Parásito es aquel entonces que va a tomar su alimento o sus nutrientes, pero desde otro organismo. Por eso vive a expensas de él. ¿De acuerdo? A expensas de él. ¿Me dejo entender? Ese es un parásito. Genial.
Muy bien, entonces entenderán quiénes tienen nutrición holozoica, porque yo creo que hay algunos términos que tenemos que tener claro, ¿no es cierto? ¿Qué términos tenemos que tener claros? Por ejemplo, lo acabamos de ver. Primero, lo que les comentaba, holozoico, ¿no es cierto? Holozoico es uno de los términos, ¿no?, importantes que tenemos que tener claro, porque con eso está asociada la digestión. Y la diferencia, por favor, entre alimento y nutriente. Entre alimento y nutriente. ¿Ya? Diferencias. A ver, ¿quién me dice, por favor, qué diferencias encontramos entre alimento y nutriente? A ver, mientras van escribiendo, Aide nos dice, el parásito depende de otro organismo, de otro ser vivo, y el saprófago puede absorber nutrientes directamente del medio. Sí, así es. Pero escuchen, es que quizá no estamos marcando la diferencia, o si lo estamos haciendo, quiero recalcar, ¿no? Al marcar la diferencia entre alimento y nutriente. ¿Ya? Alimento y nutriente. ¿Qué tal, Rocío? A ver, los saprófitos. A ver, saprófito, saprófago, saprozoico, digamos que es lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que el término es saprófago, el término general, saprófago. Pero en algún momento quisieron ponerse muy exquisitos ya con el término, y dentro de los saprófagos decían, ah, mira, mira, si se alimenta de nutrientes que provienen de plantas, saprófito, y si viene de animales, saprozoico, ya no, pues ya, no, no, ¿para qué complicarnos la vida? ¿No es cierto? Saprófago es el término general. Pero si encuentras por ahí saprófito o saprozoico, ya, es un saprófago, punto. ¿De acuerdo? Entonces, los saprófitos, o saprófagos, como digo, normalmente encuentran materia orgánica en descomposición. Ya, pero escúchame, ellos van a estar en materia orgánica en descomposición. ¿Por qué? Porque cuando se descomponga la materia es donde van a encontrar nutrientes para ello. Por eso siempre los saprófagos están en lugares donde la materia orgánica está en descomposición o donde hay materia orgánica, porque saben que la materia orgánica por alguna acción de pronto va a ir descomponiéndose. ¿Me dejo entender? Ajá, Ale nos dice, los nutrientes los obtenemos a través de los alimentos. Perfecto, Rocío, me alegra. A ver, nutrientes los obtenemos a través de los alimentos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé si a través, Ale. Yo creo que a partir, ¿no? Porque cuando digo a través, es como si fuera el medio, ¿no? Y yo creo que en realidad el a través es de la digestión. Me explico. ¿A qué proceso sometemos al alimento para obtener nutrientes? Primero a la digestión. ¿De acuerdo? Sí, señorita Aide. Yo lo que hago con el alimento es digerirlo, degradarlo, descomponerlo. Eso es lo que hago con el alimento. Lo digiero. La digestión es simplemente la descomposición, la degradación, hasta sus mínimas expresiones. Me refiero del alimento. Repito, el alimento es degradado hasta sus mínimas expresiones, es digerido, y luego de que ha sido digerido, recién absorbemos nutrientes. Nos quedamos con los elementos que para nosotros sean importantes y necesarios, nutrientes, nos quedamos con ellos, y el resto de sustancias que no son nutrientes para nosotros, pues van a ser expulsados. ¿Me dejo entender? Van a ser expulsados. ¿Listo? Entonces, ya está más o menos claro dónde encaja la... ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta más entonces? A ver, los leo. Los alimentos son conjuntos de nutrientes mediante una transformación de materia. Nutrientes son tomados del medio ambiente para realizar funciones vitales. Fiorella, espérame, Fiorella, vamos por partes, espérate. Es que escúchame, Fiorella, cuando tú obtienes los nutrientes directamente del entorno, ¿de acuerdo? Si me dices simplemente así la definición, yo obtengo los nutrientes directamente del entorno, puede ser un saprófago. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ese es un saprófago. Y nosotros estamos hablando de que la digestión está restringida a los holozoicos, porque los holozoicos introducen alimento, dentro del cual encuentran uno o más nutrientes. Y por eso la necesidad. Fiorella, cuando me dices todos son tomados del medio, ¿te refieres a todos los alimentos? Y los alimentos sí, los alimentos sí. Pero es que escúchenme, por favor, un ratito. Quiero terminar de mencionarles, en todo caso, el concepto de estos dos términos y luego regreso a leerlos y a absolver todas las dudas. Primero, escúchenme, por favor. ¿Qué es un nutriente? Un nutriente es una sustancia, escúchenme, un nutriente es una sustancia imprescindible, insustituible. Repito, un nutriente es una sustancia insustituible que cumple una actividad metabólica en mi organismo. Repito, nutriente es una sustancia insustituible que cumple una función metabólica en mi organismo. O sea, tiene una actividad metabólica. Lo necesito. Por eso la dependencia. Yo sí necesito y dependo del nutriente. Ahora, ¿algunos nutrientes puedo fabricarlos yo? Sí. ¿A partir de otras sustancias? Puedo. Algunos. Quizá no en la cantidad que lo necesite. Bueno, ya ahí empieza alguna necesidad y carencia tuya, ¿no es cierto? Porque no puedes construirlos en la cantidad que necesites. Ya está. Y otros no los puedo construir simplemente. Bueno, peor todavía, si no los puedes construir, entonces hay que buscarlos. ¿De acuerdo? Hay que buscarlos. Entonces, repito, ¿algunos nutrientes los puedo fabricar yo? Sí, a partir de otras sustancias, puedo construirlos, fabricarlos. Como te repito, muy pocos los vas a poder fabricar en la cantidad que necesitas. Muy pocos. Así que entonces ahí empieza una primera necesidad tuya de obtener la cantidad de nutrientes que requieras y los tienes que obtener del entorno, ¿no? Porque tú no los puedes fabricar. Y otros no fabricas, imposible, entonces peor todavía, tu dependencia es mayor. ¿Listo? Eso es un nutriente. ¿Me dejo entender? Nutrientes como el agua, como las vitaminas, como los aminoácidos, como los monosacáridos, esos son nutrientes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y qué es un alimento? Un alimento entonces es un agregado molecular, ¿de acuerdo? Es una mezcla de sustancias, eso es un alimento. Dentro del alimento yo tengo uno o más nutrientes. Repito, dentro del alimento yo tengo uno o más nutrientes para mí. ¿Correcto? O sea, el alimento contiene los nutrientes. Sí. Por eso yo puedo comparar a un alimento A
y a otro alimento B, y puedo decir, ah, mira, este alimento A es más nutritivo que el alimento B. ¿Por qué? Porque me proporciona más ¿qué? Más nutrientes. Más nutrientes. ¿Estamos de acuerdo? Así es, doctor Yupanqui, correcto. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿cómo hago para obtener los nutrientes a partir del alimento? Lo que habíamos dicho, pues. Lo que vamos a hacer con el alimento es degradarlo, descomponerlo hasta su mínima expresión, ¿de acuerdo? Hasta su mínima expresión. Y, bueno, claro, absorberemos ahí los nutrientes y lo que no son nutrientes, necesidades para nosotros o necesarios para nosotros, lo expulsamos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos habían dicho, ¿los nutrientes se obtienen a partir de los alimentos? Sí. Los alimentos son conjuntos de nutrientes mediante una transformación de materia. No los transformo. Yo no transformo, Fiorella. El alimento yo no lo transformo. Yo simplemente lo degrado, o sea, lo descompongo. Rompo enlaces. No lo transformo. ¿Ya? Yo lo que cojo es el almidón y rompo todos los enlaces glucosídicos y obtengo glucosas. Eso es lo que hago. Yo no lo transformo en otra cosa. ¿Ya? Nutrientes son tomados del medio ambiente para realizar funciones vitales. Sí, yo puedo encontrar algunos nutrientes de manera directa, es cierto. Algunos nutrientes, muy pocos, pero algunos los puedo encontrar de manera directa. Sí, pero la gran mayoría de mis nutrientes los obtengo a partir de alimento. Por eso yo introduzco alimento a mi tubo digestivo, lo digiero y ahí entonces absorbo los nutrientes para mí. ¿De acuerdo? Alison, secretar y excretar no es lo mismo. Yo secreto cosas útiles, secreto cosas que yo he fabricado porque me van a ser de utilidad para mí mismo. Yo secreto saliva, secreto bilis, secreto hormonas. ¿De acuerdo? Secreto jugo pancreático, secreto jugo intestinal, ¿no? Así es. Las secreciones son de utilidad. Por eso las hemos elaborado y fabricado. Las excreciones son sustancias que puedo haber elaborado, pero con el propósito de eliminarlas, desecharlas. ¿Ya? Listo, ¿los holozoicos son los únicos que hacen digestión? Sí, Aide, ya te diste cuenta. Los holozoicos son los únicos que introducen alimento para degradarlo y digerirlo. ¿De acuerdo? Ahora, absorber nutrientes. Ya te dije, un saprófago absorbe nutrientes también, solo que lo hace directamente del entorno. Nosotros lo que hacemos es absorberlos a partir de la digestión del alimento. Fiorella, espero que haya quedado claro también todo, ¿sí? Entonces, Rocío, dice que todo alimento no es necesariamente un nutriente. Este, yo voy a llamar a algo alimento desde que contenga al menos pues un nutriente para mí, ¿no? Repito, voy a llamar eh, alimento a algo que contenga al menos un nutriente para mí. Si no tiene ningún nutriente, no es alimento para mí, ¿sí o no? Ahora sí, ¿todo está claro? Alimento, nutriente, holozoico, perfecto. Bien, entonces empecemos por favor, como les decía, ¿no? Que bueno, como les decía, si hablamos de holozoicos, entonces vamos a referirnos, ¿no es cierto? Vamos a referirnos a todos los que sean holozoicos y ver dónde hay holozoicos. ¿Holozoicos saben dónde hay? A ver, se lo menciono. Holozoicos hay aquí, por ejemplo, miren, en el grupo de protozoarios. Luego tenemos animales.
No hay más. A ver, Ariana nos dice, profe, ¿todos los alimentos que consumimos tienen nutrientes? Ariana, justo lo acabamos de decir. Yo voy a llamar a algo alimento desde el momento en que contenga al menos un nutriente para mí. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, ¿por qué una piedra no es un nutriente de un alimento para mí? Porque no contiene ¿qué? Nutrientes. Para mí. ¿De acuerdo? No se olviden que lo que para nosotros no es alimento, no contiene nutrientes, eso no quiere decir que no sea alimento o que no sea nutritivo para otro organismo. ¿De acuerdo? Bueno, provecho con su pollo ah, a la grasa y su pollo roster. Listo. Bien, Ariana, genial. Entonces, ya les decía, ¿vieron los dos grupos de organismos que son holozoicos, ¿no? Protozoarios y animales. ¿Listo? Holozoicos, pues. No hay más holozoicos. Los hongos son heterótrofos, pero son saprófagos. Y las bacterias son heterótrofas saprófagas, ¿no? En cambio, holozoico, el que ingiere alimento, lo digiere, absorbe nutrientes y expulsa desechos, solamente tenemos en protozoarios y en animales. ¿De acuerdo? Pero Romina del Perú y balneario. Estamos diciendo que nosotros o no somos animalitos. Somos animalitos. Dentro del grupo, ¿no? De la clasificación taxonómica, somos animales. Nosotros introducimos alimento. Somos holozoicos. Ujú. Perfecto. Genial. Así es, Ariana. Todos los animales son holozoicos. Y algunos protozoarios son holozoicos, porque otros protozoarios son saprófagos y otros son parásitos. Pero en animales, todos son holozoicos. Repito, en protozoarios, un grupo es holozoico y en animales, todos son holozoicos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, Fátima, dentro de protozoarios hay saprófagos, ¿no es cierto? Hay saprófagos y ¿no? Hay saprófagos y hay parásitos también. Ujú. Por ejemplo, ya hablando en lo concreto, ¿qué protozoarios son saprófagos? Son los que están en este grupito. A ver, se lo menciono. En este grupito están. Hay sarcodinos, como las amebas, ¿ya? Como las amebas. Hay ciliados, como el paramecio, ¿no es cierto? Inclusive el paramecio tiene todavía una boca primitiva y un ano primitivo, ¿no? Claro, tiene una suerte de citostoma, que se llama así, y es una boca primitiva por donde introduce las partículas alimenticias, forma vacuolas digestivas, ¿de acuerdo? Vacuolas digestivas, y, eh, y luego expulsa los desechos a través de su citopigio. Es una suerte de ano primitivo, ¿no? Estoy hablándoles, por si acaso,
Los ciliados, los arcodinos son protozoarios, son unicelulares, ¿eh? Unicelulares. Doctor Yupanqui, hablamos de carroñeros, ya dijimos, cuando nos referimos al tipo de alimento, o sea, la procedencia del material que ingieren, ¿ya? No la forma como obtienen los nutrientes. Ya lo habíamos dicho, detritívoro o carroñero. Pero aquí hemos hecho una clasificación de acuerdo a los tipos de nutrición, ¿no? De cómo obtener nutrientes. Entonces, estos son los dos casos que les comentaba, ¿no es cierto?, de unicelulares. Vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, de unicelulares que desarrollan entonces este tipo de digestión, pero como son una sola celulita, pues hablamos de digestión intracelular. Digestión intracelular. ¿De acuerdo? Ya está. Digestión intracelular. Ahora, cuando hablamos entonces de animales, cuando hablamos de animalitos, sabemos que todos son holozoicos. Y entonces una de las cosas que salta a la vista es el desarrollo de un tubo digestivo. Repito, el desarrollo de un tubo digestivo. Este tubo digestivo, ¿de acuerdo? Este tubo digestivo, ¿ya? Profesor, Dímelo. cuando se refería a la digestión intracelular, se refiere a que la degradación es por dentro del organismo. Ya, porque si no sería una digestión extracelular, como la que hacen los hongos, ¿sí o no? Claro. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Ajá, perfecto. Entonces, aquí vamos a tener animalitos que han desarrollado ya su tubo digestivo y otros que no lo han desarrollado aún. ¿De acuerdo? No lo han desarrollado aún. O van a ver ustedes cómo el tubo digestivo a lo largo de este proceso evolutivo ha ido desarrollándose, digamos, de a pocos. Ha ido mejorando, ¿no es cierto?, sus procesos. Ha ido especializándose, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo ha ido evolucionando el tubo digestivo a lo largo de los grupos taxonómicos que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, Rocío, ahí voy justo a uno de los contenidos que están ahora en esta diapositiva. Vamos a tener nosotros como uno de los rasgos evolutivos del tubo o del proceso de digestión, la presencia de este tubo digestivo. Si el tubo digestivo tiene entonces un solo orificio de entrada y salida del alimento y desechos, repito, si tenemos un solo orificio de entrada y salida de alimento y desechos, ¿de acuerdo? Si tenemos un solo orificio de entrada y salida de alimento y desechos, eso es un aparato digestivo incompleto. Y es que evolutivamente luego
Hay quienes, digamos, ya independizan un orificio de entrada y otro orificio de salida. Ya el tubo digestivo entonces tiene un recorrido unidireccional. Hablamos de un aparato digestivo completo. Aparato digestivo completo, dos orificios, uno de entrada y otro de salida. Y cuando solamente hay uno que se utiliza tanto para la entrada como para la salida, hablamos de un aparato digestivo incompleto. ¿De acuerdo? Bien, a ver, creo que alguien por aquí nos había escrito. Ajá, genial, Rocío. Perfecto, vamos. Empecemos entonces, por favor, hablando de los diferentes grupos del reino Animalia, porque en Animalia es donde vamos a centrar más el estudio de este proceso. ¿De acuerdo? Hablamos de entonces poríferos, ¿cierto? ¿Recuerdan, no? ¿O no? Los grupitos que vamos a estudiar. Poríferos, ¿quién más? Nidarios, platelmintos, ¿no? Platelmintos, estamos escribiéndolo mal. Platelmintos. Luego, ¿quién más viene? Nemátodes, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y cordados. Estos son todos los grupitos que vamos a evaluar entonces evolutivamente, ¿no? Casi todas las funciones que vamos a trabajar va a ser imperativo que sepamos cómo se desarrollan estos procesos digestivos, ¿no? O estas funciones. Así que tenganlo presente, ya son grupitos que además les va a ayudar en taxonomía, cuando lo trabajemos también que lo tengan ahí ya presente. Empecemos a hablar de poríferos. Aquí tenemos un porífero al lado derecho, vamos a verlo con más detalle. Recuerden que las esponjas de mar son animales de vida sésil, o sea, viven fijos a un sustrato, ¿no? Sí, es el grupito de animales más incipiente. Mire usted. Estas esponjas presentan, como verán ustedes, un cuerpo ligeramente cilíndrico, una cavidad central que se le conoce como espongiocele. Repito, espongiocele viene a ser esta cavidad que vamos a encontrar aquí. Esta cavidad. Véalo. ¿De acuerdo? Toda esta cavidad que vamos a graficar acá, esta cavidad viene a ser el espongiocele. ¿Ya? Esta cavidad. Entonces, bueno, ahí tenemos el espongiocele. Como ustedes verán, tienen las paredes atravesadas por unos poros que comunican el exterior. Son acuáticos estos animalitos. Así que comunican el exterior con el espongiocele y una cavidad, una abertura superior que se le conoce como ósculo. ¿Ya? Ósculo.
Entonces, bueno, verá usted que el agua desde el exterior se introduce a través de los poros a esta cavidad central, este espongiocele, y luego sale por el ósculo. Pero ¿quién mantiene esta circulación de agua, ¿no? Permanente? Como ustedes verán, aquí no hay un tubo digestivo, no hay. Los poríferos no presentan tubo digestivo. Wow. Entonces, bueno, ahora te comento. Mira, quienes se encargan de mantener esta circulación de agua, ¿no? Quienes se encargan de mantener esta circulación de agua son estas células que tapizan el interior del espongiocele. ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando de quiénes, ¿de acuerdo? ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de estas celulitas que usted va a ver aquí, estas que son como unas, ¿no? Aquí está amplificado, usted lo tiene aquí abajo. Se llama coanocito, ¿de acuerdo? Se llama coanocito. Este coanocito presenta, como ustedes ven, un collarín de cilios y flagelo. Flagelo. Un flagelo. El movimiento de los flagelos de estos coanocitos es el que empieza, ¿no es cierto?, a, digamos, a mantener en circulación el agua. ¿Por qué les interesa mantener en circulación agua permanentemente? Porque estos coanocitos, si se dan cuenta, en ese collarín de cilios que presentan, cuando el agua esté pasando a través de ellos, este collarín lo que hace es filtrar el agua, capturando partículas alimenticias, que luego las fagocitan. Y este coanocito, él mismo, con sus lisosomas, se encarga de una digestión intracelular. Obtiene nutrientes, luego por exocitosis expulsa los desechos y los nutrientes los pasa por difusión luego a las demás células de la esponja. Como ustedes ven, ¿de acuerdo? No hay tubo digestivo, ¿de acuerdo? No hay tubo digestivo. Como no hay tubo digestivo, hablamos entonces de una digestión intracelular, ¿de acuerdo? Hablamos de una digestión intracelular, a cargo de estos coanocitos, ¿de acuerdo? Que fagocitan simplemente partículas alimenticias. Entonces, cumplen con ser holozoicos, solo que sin tubo digestivo, ¿no? Sin tubo digestivo. La digestión está a cargo de sus coanocitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? El siguiente grupo, me refiero a los nidarios. Los nidarios ya desarrollan un tubo digestivo, pero incompleto. Pero incompleto. Es decir, tienen un solo orificio por donde entra el alimento y por donde van a ser expulsados luego los desechos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ojo. Esto es más o menos como que tengamos así. Estos animalitos desarrollan entonces, ¿no?, una estructura corporal más o menos como la de este tipo, ¿no? Desarrollan unos tentáculos, pero, ojo, ojo, he aquí lo interesante, ¿no? Vean cómo presentan una abertura, pero han desarrollado una cavidad llamada así, gastrovascular. Cavidad gastrovascular.
Con sus tentáculos logran capturar presas, ¿no es cierto? Y las introducen en su cavidad gastrovascular. Aquí. Introducen el alimento a su cavidad gastrovascular. ¿De acuerdo? Lo que nosotros estamos viendo aquí entonces en la parte superior izquierda es un corte transversal de las paredes, ¿no? Es más o menos un corte transversal pues de esta región, ¿no? Esta pared que estamos viendo aquí, esta pared es lo que nos están mostrando, este corte, ¿no es cierto? Nos están mostrando aquí. Por eso vamos a tener de un lado, ojo, tenemos de un lado el interior de la cavidad gastrovascular. O sea, de este lado tendríamos el interior de la cavidad gastrovascular. Y del otro lado, de este lado de acá, es el exterior, ¿no es cierto?, del animalito. O sea, el agua, porque también son animales acuáticos. ¿Listo? Entonces, a esta superficie, a esta epidermis que está en contacto con la cavidad gastrovascular, repito, a ver, a esta epidermis que está en contacto con la cavidad gastrovascular, por eso la llaman, miren ustedes, gastrodermis, porque está en contacto con el interior, con la cavidad gastrovascular. ¿Listo? Y la otra superficie, la que está en contacto con el medio exterior, ya la llaman, como normalmente se conoce, epidermis. ¿De acuerdo? Epidermis. ¿Listo? Entonces, vea usted. Tenemos aquí esta pared, esta gastrodermis, y en la gastrodermis hay varias celulitas, ¿no? Varias celulitas de diferentes tipos. Bueno, resulta que estos señores, su aparato digestivo incompleto, como les decía, tiene entonces un orificio por donde el alimento va a ser introducido a esta cavidad gastrovascular. Hay células en la gastrodermis que van a producir enzimas y que las van a secretar. Escúcheme, las van a secretar. O sea, hay algunas que secretan, vierten enzimas, ¿de acuerdo? Vierten enzimas. ¿A dónde? A la cavidad gastrovascular. Ahí está, miren, estas son las que secretan enzimas. Ah, entonces con esas enzimas se desarrolla una digestión en la cavidad gastrovascular. Sí, claro, hay una digestión extracelular, pero dentro del tubo digestivo. No es en el exterior, es dentro del organismo, en su tubo digestivo. Pero es una digestión extracelular, claro. Lástima que las enzimas que producen no son, digamos, completas como para poder lograr una digestión completa del alimento, como se quisiera. O sea, sí, pues, es un esfuerzo inicial. Es un esfuerzo inicial, una secreción inicial, ¿no? De enzimas que hace una digestión parcial solamente. Por eso todavía quedan partículas alimenticias. Sí, alimenticias, alimento. Todavía no hemos terminado, pues, de digerirlas. Y es por esa razón que algunas células de esta gastrodermis fagocitan. Mírenlo, por favor. Miren aquí, miren. Fagocitan. Aquí está, miren, acá hay una fagocitosis. Aquí hay otra fagocitosis. Aquí también hubo otra fagocitosis. Ya está la vacuola dentro ahí. Igual que acá. ¿No es cierto? Miren. Entonces, la gastrodermis fagocita partículas alimenticias y las termina de digerir ahí. Entonces hay doble actividad. Ha habido una digestión extracelular en la cavidad gastrovascular con las enzimas que esta gastrodermis secretó y hay una digestión intracelular en la misma gastrodermis. Wow, entonces estos señores, estos seres vivos tienen una digestión mixta. Sí, digestión mixta, porque tienen actividad extracelular e intracelular. Extracelular en la cavidad gastrovascular
E intracelular, ¿en dónde? En la gastrodermis. Tienen una digestión mixta. ¿Me dejé entender? Aparato digestivo incompleto. ¿Por qué? Porque luego los desechos o lo que no se haya logrado fagocitar, lo que no sea ya alimenticio, se expulsa nuevamente por el mismo orificio por donde se introdujo. Por eso se habla de un aparato digestivo incompleto. Pero se dice que tiene una digestión mixta porque hay una parte de la digestión, hay una parte de ella, ¿no es cierto?, que se desarrolla en la cavidad gastrovascular, es la parte de la digestión extracelular, y luego una digestión intracelular en la gastrodermis. ¿Me dejo entender? Profesor, Sí, Rocío, es una hidra. Dime, no sé quién nos habla, Aide creo, ¿no? sí, entonces esta clase de nidarios tiene tanto digestión extracelular como intracelular. Ya, por eso hablamos de una digestión mixta. Hablamos de una digestión mixta. Los nidarios, ¿no? Todos los nidarios tienen digestión mixta, un aparato digestivo incompleto, porque su tubo digestivo tiene un solo orificio de entrada del alimento y salida de los desechos. ¿Ya está claro, Nicole? Profesor, y con respecto a los poríferos, ellos no tienen ningún aparato digestivo, o sea, tubo digestivo. Solo No, tienen por eso bueno, dijimos que en poríferos no hay aparato digestivo, no hay tubo digestivo, la digestión ahí es intracelular solamente. ¿A cargo de quién? De los coanocitos. Coanocitos. los nidarios solamente tienen un tubo digestivo de entrada y de salida de desecho. Tienen un aparato digestivo incompleto. Su tubo digestivo tiene un solo orificio de entrada y de salida. Ah, Listo, Nicole, creo que te dormiste. Nunca nos respondiste ahí. Ajá, a ver, ¿podría explicar algo rápido sobre la digestión intracelular? Señorita Nicole, ya dijimos hace rato que una digestión intracelular es cuando se introduce materia, alimento, y se digiere con los lisosomas dentro de una célula. Eso ya lo vimos cuando trabajamos células. Dijimos, el organelo encargado de la digestión intracelular, de descomponer partículas alimenticias o de destruir sustancias dentro de la célula, es el lisosoma. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Bien, espero que esté claro. ¿Por qué? Porque el siguiente grupo, me refiero a los platelmintos, también tienen aparato digestivo incompleto y también tienen digestión mixta. ¿De acuerdo? Repito, también tienen aparato digestivo incompleto, también tienen digestión mixta. Esto es como, de pronto, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto es como los nidarios, ¿no? Sí, introducen alimento a su tubo digestivo, realizan una digestión extracelular en esa cavidad digestiva, pero las paredes de esta cavidad digestiva todavía fagocitan partículas alimenticias y terminan de digerirlas ellas mismas. De tal manera que entonces hay digestión extracelular y hay digestión intracelular. ¿De acuerdo?
hay digestión extracelular y hay digestión intracelular. Profesor, ¿Listo? por qué había digestión y extracelular en los platelmintos? A ver, Aide, escúchame una cosita. Cuando nosotros dijimos tubo digestivo, cuando dijimos tubo digestivo, el propósito era introducir ahí el alimento, decíamos, porque somos holozoicos, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Pues introducir alimento y en este tubo digestivo desarrollar la digestión. Si te das cuenta, el tubo digestivo está empezando a desarrollarse. Primero no estaba en poríferos. Y en nidarios y ahora platelmintos, el tubo digestivo está, pero todavía no logramos una digestión completa en el propio tubo digestivo. Solo hay una digestión parcial. Por eso las partículas alimenticias todavía, o sea, se absorben algunos nutrientes, sí, claro, pero todavía hay muchas partículas alimenticias que podrían terminar de ser degradadas, digeridas, y entonces por eso las células que rodean, que forman la pared, ¿no?, de la cavidad gastrovascular, estas células fagocitan esas partículas alimenticias, las fagocitan y las terminan de digerir. Entonces se habla de una digestión intracelular, complementaria a la extracelular que se dio en la cavidad gastrovascular. Hay doble actividad, digestión extra e intracelular. ¿De acuerdo? Por eso se habla de una digestión mixta, también aquí, al igual que en nidarios. Y es que escúchame, si nosotros viéramos la línea evolutiva, cuando nosotros terminemos de ver, por ejemplo, el grupo de animales más desarrollado, digamos nosotros no tenemos ninguna digestión intracelular. Toda nuestra digestión es extracelular. Nosotros terminamos de digerir por completo el alimento en el tubo digestivo. Lo que nosotros hacemos es simplemente absorber nutrientes a partir de nuestro tubo digestivo. ¿Me dejo entender? Entonces, mira, en un extremo hemos tenido solamente, me refiero a los poríferos, solamente digestión intracelular. Y en el otro extremo, me refiero a los mamíferos, como nosotros, tenemos digestiones solamente extracelulares, pero en el tubo digestivo, no digestión extracelular como lo hacían los hongos, que ellos vertían sus enzimas para que se digiera las partículas alimenticias, pero fuera de ellos. Nosotros no hacemos eso, nosotros tenemos un tubo digestivo al cual introducimos el alimento para digerirlo, o los oicos, pues. Y dentro de este tubo digestivo vertimos tantas enzimas y desarrollamos tantos procesos, ¿no?, físicos y químicos, que terminamos por degradar todo el alimento totalmente. Y luego nos dedicamos a absorber nutrientes nada más, absorber nutrientes. Mis células solo reciben nutrientes. Yo a mis células no les doy partículas alimenticias, le doy nutrientes. Me estoy dejando entender. ¿Sí? Entonces, en el intermedio, ¿no? En el intermedio, me refiero entre los poríferos y nosotros, están estos señores con sus aparatos digestivos incompletos, pues, ¿no? Con una digestión mixta. Una parte es extracelular y una parte todavía es intracelular. ¿Me estoy dejando entender? ¿Aló? Están por ahí, ¿no? Tubo digestivo se da, bueno, la digestión extracelular y como quedan algunos restos, o sea, Partículas alimenticias, pues no digas restos, porque si son restos ah, ya parece que fueran a ser desechos, ¿no? verdad, disculpe. Y estas partículas alimenticias son fagocitadas por las paredes de la cavidad gastrovascular y se terminan de digerir intracelularmente. Por eso decimos que hay digestión extracelular e intracelular, una digestión mixta. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Chévere. Listo. Solamente, como ustedes saben, siempre hay excepciones en la vida, ¿no? Siempre hay una excepción. En este grupo me refiero a los platelmintos, hay un caso parásitos, ¿ya? Hay un caso de parásitos. Y son tan parásitos, pero tan parásitos, ¿no? Sin ofender, que resulta
que no tienen aparato digestivo. No tienen aparato, no tienen tubo digestivo, no tienen nada. ¿Sabes por qué? Porque como ya viven dentro de tu tubo digestivo, ellos simplemente absorben los nutrientes a través de su piel. Estoy hablando de las tenias. Las tenias son el grupito, ¿no es cierto? Claro. Las tenias son este grupo de platelmintos. Claro. Ujú. Los cestodes son la excepción. No tienen tubo digestivo. Como son parásitos y encima son endoparásitos, viven dentro de tu tubo digestivo. Entonces, ellos ni siquiera tienen aparato digestivo. Son una excepción, pues. Son una excepción. ¿Estamos de acuerdo? Listo. A partir del siguiente grupo, nematodes, a partir de nematodes, ya contamos, ojo, a partir de nematodes, ya contamos con aparato digestivo completo. Ojo, desde nematodes en adelante, todos tienen aparato digestivo completo. O sea, boca y ano. Un orificio de entrada y un orificio de salida en el tubo digestivo. Eso es un gran avance en la construcción del tubo digestivo. En el caso de nematodes, la mayoría son parásitos, algunos son de vida libre, ¿no? Son gusanos cilíndricos, pero el tubo digestivo no desarrolla de manera muy sofisticada. En el siguiente grupo, que es anélidos, este de aquí, el tubo digestivo, miren ustedes cómo desarrolla varios elementos importantes. ¿De acuerdo? Miren un tubo digestivo, qué curioso, ¿no? Porque hay buche y hay molleja. ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Esto yo sé que te suena a pollo, ¿no? Claro. Está su buche, su molleja, ¿no es cierto? Este, y lo interesante es que tú dices, ya, ¿y cuál es la necesidad, no? Claro, estos señores son detritívoros, son de los que se alimentan de, perdón, de materia orgánica en descomposición. Como no tienen dientes, entonces el buche les ayuda a humectar el alimento y la molleja a molerlo, a triturarlo. Miren cómo ya empieza a aparecer la idea de hacer más completa, más integral la descomposición del alimento. Empezamos primero con una degradación, una descomposición mecánica, molerlo, moler el alimento. Y luego ya habrá, ¿no es cierto?, una digestión enzimática, química, ¿no? Así es. ¿De acuerdo? Así es. Esa es entonces la razón. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Miren, este tubo digestivo también tiene una modificación en la parte del intestino. Miren, esta parte me refiero a este corte que han hecho aquí. Véalo usted. Este corte que han hecho aquí, ¿no? Este corte transversal que lo estás viendo amplificado acá. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es un corte transversal del tubo digestivo a la altura del intestino. Y vea usted que el intestino lo que ha hecho ha sido crear unos pliegues en el interior.
¿Para qué se han formado estos pliegues en la superficie? Pues para aumentar la capacidad de absorción de nutrientes. A mayor superficie de contacto, mayor superficie de absorción de nutrientes. Entonces, estos pliegues se les conocen como tiflosol. Tiflosol. Los anélidos presentan entonces buche, molleja y tiflosol. ¿De acuerdo? Buche, molleja y tiflosol. ¿Ya? Muy bien. Si avanzamos en el caso de moluscos, aparecen algunas modificaciones muy interesantes. Me refiero, hablamos de modificaciones aquí interesantes, ¿no es cierto? Pues mejoramos la digestión mecánica porque aparece un organelo, mejor dicho, una estructura, un órgano que se va a encargar de, digamos que desmenuzar el alimento. Se llama rádula, que es una suerte de lengua quitinosa que se tiene, ¿no? Una lengua con unas pequeñas espinillas que lo usan para ir gastando el alimento, desmenuzándolo, ¿no? Nuevamente mejorar la digestión mecánica, ¿no? Y también se mejora la digestión química porque se produce, aparece aquí en este grupo una glándula mixta que se denomina hepatopáncreas. O sea, es una glándula que hace las veces de hígado y de páncreas juntos. Hígado y páncreas juntos. ¿Listo? Esa es entonces la idea. Pero como siempre hay excepciones, todos presentan rádula, excepto quién. Un grupito de moluscos que se llaman bivalvos, ¿de acuerdo? Bivalvos. Este grupito no presentan rádula. ¿Y por qué? Porque estos señores son filtradores. ¿Cómo que filtradores? O sea, se dedican a simplemente tomar el agua de mar, filtrarla y capturar las partículas alimenticias que están dispersas en ella. Mientras que los demás sí presentan rádula, entonces introducen partículas alimenticias de mayor tamaño, las desmenuzan, ¿no es cierto?, usando su rádula, la introducen a su tubo digestivo, tienen su hepatopáncreas y absorben los nutrientes para eliminar sus desechos a través de el ano. Miren ustedes, por ejemplo, aquí. Aquí están los dos casos. ¿Ya? Los dos casos. Me refiero a los que son filtradores y los no filtradores. ¿Ya? A ver, Ariana, los platelmintos, ya dijimos, todos los platelmintos era digestión mixta, aparato digestivo incompleto. Y, doctor Yupanqui, ¿usted se refiere a qué grupo? ¿Clasificado en qué? No sabría decirle. Si me pregunta con más precisión, para ayudarlo, por favor. Ariana, una rádula es, si usted, por ejemplo, tiene la entrada, ¿no es cierto? La entrada en la boca, ¿no es cierto? Digamos, de esta forma, aquí está el orificio de entrada a la boca, pues resulta que a esta altura más o menos, ¿de acuerdo? Ahí les comparto de nuevo. ¿No? Ya. Estamos por aquí.
Entonces, les estaba comentando que si teníamos, por ejemplo, ¿no? Esta entrada, y les decía que teníamos nosotros por aquí, por ejemplo, a esta altura, una pequeña proyección. ¿Ya? Voy a ponerlo en otro color solo para resaltarlo, ¿no? Como una especie de lengua de este tipo, así. Pero resulta que presenta en su superficie unas rugosidades, ¿no? Unas rugosidades. Rugosidades que hacen las veces de ¿qué? Como una suerte de espinillas, pero que en realidad son como unas pequeñas rugosidades solamente. Y entonces cuando el alimento entra, con esta rádula lo que hacen es rasparlo, roerlo, ¿no? Desmenuzarlo. Ese es el propósito de la rádula. La planaria, dentro del grupo de platelmintos, pertenece a la clase turbelaria. Turbelaria. Esto es una rádula. Miren, aquí está la rádula. Voy a ponerle una flechita, miren ustedes, ¿no? Una flechita, vamos a ponerla en este color. Aquí está. Esta es la rádula y miren cómo está la rádula aquí. Aquí. Ahí está. Esta es la rádula. Si se dan cuenta, miren ustedes, la rádula, ¿no es cierto? Va a ingresar el alimento. Con esta rádula van a poder rasparlo, roerlo, gastarlo. ¿Listo? Pero ya les decía que no todos presentan rádula. Hay un grupo que no tiene. ¿Quiénes son la excepción? La excepción son estos, los de abajo, los filtradores, los bivalvos. Estos señores introducen agua y usan sus branquias para filtrar el agua, capturan partículas alimenticias y luego, pues bueno, miren, aquí está su boca, miren ustedes, ingresa el agua por esta parte de acá, por la parte inferior, las branquias capturan las partículas alimenticias y luego estas partículas son llevadas a la boca. Miren, acá está su estómago, alrededor está su glándula, su hepatopáncreas, luego su intestino, ¿no? Absorben los nutrientes y finalmente los desechos salen aquí a la altura de su sifón excurrente, ¿no es cierto? ¿Listo? Vean, entonces la excepción en este grupo son los bivalvos. Ellos son filtradores. Todos los demás presentan rádula. Hay hepatopáncreas, ¿no es cierto?, como estructura principal de digestión. ¿De acuerdo? Todos los moluscos presentan entonces hepatopáncreas, incluso las almejas. Así es, incluso los bivalvos, correcto. Eso sí es característico de todo el grupo. ¿Ya? Así es. Comparemos rápidamente algunos tubos digestivos como para darnos una idea de lo que ya hemos visto y estamos por ver. Todos presentan aparato digestivo completo, ya lo dijimos desde nematodes en adelante, pero miren cómo los tubos digestivos, de solamente tener una pequeña porción de faringe, ¿no?, expandida, luego empiezan a formar buche, molleja, y luego finalmente miren todas las partes que encontramos después ya en un vertebrado, ¿no? Hay esófago, estómago, intestino, ¿no es cierto? Cloaca, en fin. Miren cómo va evolucionando el tubo digestivo, a pesar de que todos lo presentan y además de que todos presentan un tubo digestivo completo, ¿no? Bueno, pasando al grupo de los artrópodos, que es el siguiente grupo, lo resaltante e importante de ellos es la presencia de aparatos bucales. Como ellos tienen exoesqueleto, ¿no?, este exoesqueleto construye sus aparatos bucales. Dependiendo cuál sea el aparato bucal que desarrolle, porque vean ustedes que hay principalmente dos tipos, se llaman quelíceros o mandíbulas. Por eso tenemos quelicerados y mandibulados.
Los quelíceros son una suerte de pequeñas pinzas que van a encontrarse junto a la boca y que van a ayudar a trozar el alimento, ¿no? Para desmenuzarlo, o sujetarse de su presa para succionar el alimento. Quelíceros. ¿Quiénes tienen quelíceros? Los arácnidos, las arañas, los ácaros, escorpiones. Ellos tienen quelíceros. Todos los demás, me refiero a crustáceos, insectos, miriápodos, tienen mandíbulas. Y miren ustedes todos los diferentes tipos de mandíbulas. Picador, succionador, lamedor, masticador. Hay varios tipos. ¿De acuerdo? Así es, hay varios tipos de aparatos bucales. Y es que el aparato bucal es lo que termina definiendo cuál va a ser el tipo de alimento, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el tipo de alimento que van a ingerir? ¿Cuál va a ser el alimento que van a ingerir? ¿De acuerdo? Porque claro, si usted tiene un aparato bucal picador, succionador, pues está condenado a ser un hematófago, ¿no? O de pronto obtener savia elaborada, etcétera, pues de algunos vegetales, en fin. Pero el que es masticador, su aparato bucal, pues solamente triturará hojas, etcétera, ¿no? Y así. Eso es lo interesante. Ahora, su tubo digestivo es igual, tienen una glándula digestiva, ¿no? Y aparato digestivo completo. Lo resaltante, como les digo, en artrópodos son sus aparatos bucales. Para el caso de equinodermos, la situación es muy, muy interesante. Porque en el caso de equinodermos, mire, este es el caso, por ejemplo, de las estrellas de mar. Como ustedes verán, en realidad no hay mucho espacio, ¿no? Para órganos, pero sí tienen aparato digestivo completo. Lo curioso es que estos señores tienen un estómago evaginable. Me estoy refiriendo a las estrellas en particular. Las estrellas de mar tienen un estómago evaginable. Lo que hacen con su estómago es prolapsarlo, o sea, lo proyectan hacia afuera, lo evaginan, ¿no? Introducen el alimento a su estómago cuando está fuera, digieren un ratito, no un tiempo el alimento ahí, y luego recién introducen o regresan, mejor dicho, su alimento al interior. Sí, o sea, eso se llama estómago evaginable. En el caso de los erizos de mar es muy curioso, porque ellos sí no revierten su estómago, pero lo que sí presentan son unas especies de uñitas, ¿no? Como una especie de pequeñas, miren, si nosotros, por ejemplo, tenemos un erizo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí sobre una superficie, ¿no? Un ericito. Estos erizos en la parte inferior, donde tienen su boca, porque un erizo usted lo ve, está así, ¿no? Puestito, y que tiene sus espinitas y todo lo demás. ¿Dónde está su boca? Su boca, por si acaso, su boca se ubica, ¿no es cierto? Claro, no encima, sino se ubica debajo. Su boca está ubicada aquí, en la parte inferior, aquí, en la parte de abajo. Y si usted entonces lo ve desde abajo, lo que usted vería, ¿no es cierto? Sería, pues, algo así, ¿no? Usted lo que va a encontrar es un pequeño orificio central. Pero este orificio central está dividido, ¿no es cierto? Por unas pequeñas, como una suerte de uñitas, como les digo. Esas uñitas, eso se llama linterna de Aristóteles. Estas uñitas se proyectan hacia el exterior, trozan el alimento e introducen, ¿no? Se llama linterna de Aristóteles. Linterna de Aristóteles. Si usted pudiera verlo con mayor detalle,
¿no es cierto? Usted vería algo más o menos, digamos, así, ¿no? Se vería primero el interior de la boca, ¿no es cierto? Y luego estas especies de uñitas concéntricas, ¿no? Así, son unas uñitas concéntricas, que se proyectan hacia el exterior, ¿no? Se abren como si fueran una pequeña compuerta, ¿no? Se abren, se proyectan, trozan el alimento y luego regresan al interior. Eso se conoce como linterna de Aristóteles. Ese es lo único, esto sería pues su órgano, ¿no? De masticación, por así decirlo, su linterna de Aristóteles. Eso es en el caso de erizos de mar. Las estrellas ya les dije que tienen su estómago evaginable, ¿no? Así son de sencillos y de poco complicados estos equinodermos. El grupo de cordados y el caso de humanos ya lo veremos en nuestro siguiente avance. ¿Ya? Vean que el proceso digestivo en realidad es un poquito complejo. Quizás sea una de las funciones más complejas Profesor, que trabaja. Dímelo. los erizos, no, los erizos, digo, los equinodermos, ¿tienen rádula o no? No, señorita. Hemos dicho que rádula tienen moluscos. Aquí no hay rádula. En el caso de los erizos, lo que tienen es su linterna de Aristóteles, que son una suerte de pequeñas uñitas que usan para trozar el alimento. Nada más. Profesor, ¿podría repetir lo de los artrópodos? Sí, los que tenían, entre los que tenían quelíceros y los que tenían mandíbula. Quelíceros solamente son arácnidos. Todos los demás tienen mandíbula. Repito, quelicerados son arácnidos. Todos los demás, o sea, insectos, crustáceos, miriápodos, tienen mandíbula. ¿Listo? Bien, gracias nuevamente por su participación entonces.